Hoy tenemos como mensaje principal de la inseguridad a la seguridad de ser salvo. ¿De acuerdo? La lectura principal es Romanos 8 del 28 al 30. Bien, comencemos hablando un poco acerca de lo que ahora muchos todavía se preguntan siempre, ¿no? Cuando van a la iglesia o cuando conversan con otros cristianos, ¿no? De varias denominaciones. ¿Estás seguro de que entrarás en el cielo después de esta vida? Si uno les pregunta a ustedes esto, puede que al principio como cristianos, ¿no?, en general uno diga claro que sí, ¿no? Yo soy salvo porque he creído, ¿no? Y si te digo que ahora, para plantearte de nuevo esta pregunta, te digo que recuerdes todo lo malo que has hecho en este mes y todos los pecados que has cometido en esta última semana, y te vuelvo a repetir incluso el texto bíblico, te leo el texto bíblico que dice: sin santidad nadie verá a Dios. Respóndeme de nuevo, ¿estás seguro de que irás al cielo? Entonces, ¿seguirá siendo tu respuesta un rotundo sí? ¿O comenzarás a dudar y a preocuparte? Puede que las personas, ¿no? Pocas personas estén seguras, sí, de su salvación, pero la gran mayoría en muchas iglesias titubean acerca de que si son salvos realmente o no. Dudan, se preocupan y se cuestionan muchas cosas, ¿no? O quizá no ven el obrar de Dios en su vida y se preocupan mucho también cómo están tomando sus decisiones, qué camino están siguiendo. ¿Mm? Hay testimonios de gente pues que ya cercano, ¿no?, a los últimos días de su vida se han arrepentido, ¿no?, y han afirmado, ¿no?, después de esta vida, incluso estando pues postrado en una cama, me iré con el Señor. Pero hay otras personas en las mismas circunstancias que con tristeza y lágrimas en los ojos, ¿no?, afirman de que se irán al infierno por sus pecados. ¿No? Entonces, cuando leemos en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, vemos que una de las iglesias, ¿no?, que había recibido el Evangelio de parte de Pablo, después de que él se fue, comenzó a ser movida por ciertos maestros, ¿no?, con una falsa doctrina, haciéndoles creer de que no eran salvos, sino es que necesitaban, juntamente con ese evangelio que habían recibido, juntamente con Cristo, hacer obras y ritos, ¿no?, para asegurar su salvación. Y comenzaron a seguir esas falsas enseñanzas, ¿no? Entonces, ¿qué percepción tenemos acerca de la salvación y qué certezas tengo de que yo soy salvo? Es algo que debemos de conocer si nosotros somos miembros de una iglesia. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de los que no son salvos. Las personas que no son salvas generalmente saben que no lo son, saben que no creen, saben de que no son cristianos, sí, y tienen sus cuestiones y sus motivos personales, ¿no? Ellos saben que están viviendo una vida contraria a lo que Dios manda, y ellos pues no disfrutan de los pecados en los que hacen, aunque después tengan cierta noción de culpa, pero su vida va según lo que dice el texto de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 dice que las personas, como no tenieron en cuenta a Dios, ¿no?, Dios los entregó a sus propios deseos y concupiscencias, de manera que pues cayeron, ¿no?, se entregaron a todo tipo de prácticas pecaminosas. Al final, más adelante en Romanos 1 sí nos comienza a decir de que todos los que practican e incluso aprueban las cosas en las cuales estos pecados se practican son dignos de muerte. Entonces, ¿de qué manera una persona que no es salva
se ha percatado de que hay un Dios y que le demanda que crea en Él, que se arrepienta y que salve su alma. No solamente por el hecho de los mandamientos, sino que también en el libro de Romanos nos habla acerca del tema de la conciencia. Dios dice que ha puesto ley en sus corazones. Incluso Eclesiastés dice que hay eternidad en el corazón de ellos porque hay un anhelo de buscar las cosas eternas, las cosas invisibles espirituales de Dios. Por lo tanto, incluso si tú no has escuchado los mandamientos de Dios, tienes una conciencia humana en la cual testifica contra ti que lo que estás viviendo está en contra de Dios. Incluso entre los jóvenes de hoy en día, ¿no? Está de moda, ¿no? De tendencia o de moda ser ateo, ser agnóstico, porque creer que hay un Dios es algo anticuado, es algo que ya pasó de moda, ¿no? Que tuvo su momento, ¿no? En la Edad Media, pero ahora ya no. Ahora ser ateo es ser inteligente o científico, ¿no? Es por eso que rechazan toda idea de la Biblia, ¿no? Pero no se están dando cuenta de que es todo lo contrario. Apoyar el ateísmo es apoyar la antiintelectualidad, es apoyar el hecho de que no sabes absolutamente nada acerca de Dios. Es más, incluso si han sido percatados de la presencia de Dios, tratan de ignorar y escapar de Dios. Proverbios capítulo 28, versículo 1 dice que huye el impío sin que nadie lo persiga. Esa es la primera parte del versículo. Y continúa diciendo, mas el justo está confiado como un león. Mientras que el que ha confiado en el Señor vive una vida tranquila y segura de su salvación, el impío huye, incluso sin ver, ¿no? Sin que alguien fijo lo amenace o lo persiga, vive huyendo. ¿Por qué? Porque él sabe que está bajo pecado. Entonces, de una u otra manera, saben que son pecadores, pero no quieren rendir su vida al Señor. Pero no por mucho que quieran huir, no podrán escapar de la presencia del Señor, porque toda la creación, incluyendo pues cuanto más incluso el ser humano, trae la firma impresa de Dios en él. Si miras al hombre, en todas las características del hombre se ve el maravilloso diseño de Dios, incluso el ADN. Si miras a la creación, si miras a los cielos, ¿no? Va a dar testimonio de la gloria de Dios y la obra de sus manos. Entonces, aunque no son salvos, el pecador que sabe que es pecador, ¿no? Dios lo llama al arrepentimiento. Estas personas que hasta el final niegan su corazón al Señor, en sus últimos momentos de vida, como acabamos de mencionar hace un rato, puede que busquen una luz de esperanza, porque tienen miedo de partir en esta vida porque se van a encontrar con aquel a quien van a rendir cuenta de todo lo que han hecho. Y tienen miedo a la muerte, no por lo que la muerte signifique, sino porque su esperanza perdida está en el mundo. Entonces llaman a sacerdotes o llaman a pastores de iglesias evangélicas, ¿no? Para que puedan hacer las paces con Dios, cuando realmente ellos han ignorado a Dios durante toda su vida. Y claro, puede que en la misericordia del Señor en esos momentos Dios les brinde la capacidad de arrepentirse, Dios derrame su gracia sobre ellos y sean convertidos en hijos de Dios. Claro, pero no siempre pues esto pasa. Entonces hay una esperanza para el pecador que sabe que es pecador. Continuando, vamos a hablar un poquito acerca de aquellos que no son salvos pero piensan que sí lo son. Porque hay personas que no han rendido su vida a Cristo, que no han nacido de nuevo
pero piensan que son salvos y van religiosamente a la iglesia, sirven al Señor, pero, pero llegado el momento, ante la presencia de Cristo, se van a dar cuenta de que son rechazados por Él. Mateo capítulo 7 del 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, vemos aquí esto. Mateo capítulo 7 nos dice: no todo el que pues lo llama Señor al Señor será salvo. Entonces, y este es el gran problema de muchos creyentes, o muchos que dicen ser creyentes. Porque ¿cómo yo puedo saber que tengo una verdadera seguridad de salvación y no me estoy engañando a mí mismo? ¿Cómo sé que ya no estoy enemistado con Dios, sino que he sido reconciliado por la sangre de Cristo? En estos tiempos es muy fácil decir a la gente que uno es cristiano. A su vez, es muy peligroso decir que son cristianos sin serlo, porque eso también trae confusión. ¿Mm? Y también peligroso por sus propias almas, porque siguen una ideología muy crédula. Recuerden que la credulidad, ser crédulo no es lo mismo que ser una persona de fe. El crédulo cree cualquier cosa. La persona de fe cree en lo que Dios ha revelado en su palabra. ¿Mm? Entonces, una de las cosas que siguen las personas que piensan ser salvas pero no lo son, es que piensan que toda la gente es salva. ¿Mm? Entonces, han escuchado, ¿no? Todos los que somos personas somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, ¿no? Todos somos hijos de Dios, no importa qué tipo de religión seamos, somos hijos de Dios, ¿no? Paz y amor para todos. No evitan las peleas, ¿no? Evitan todo tipo de cuestionamientos, ¿no? Con tal de caer a todos porque Dios es amor. Entonces, ¿estará bien este pensamiento? ¿Todos son salvos? Y sin darse cuenta, este pensamiento de que toda la gente es salva niega muchas de las doctrinas fundamentales de la Biblia. ¿Acaso no niega el hecho de que hay un infierno para los que no han creído en Cristo? Si todos se van al cielo, entonces ya no hay un infierno. Ya no hay necesidad de predicar la palabra a nadie. Ya no hay necesidad de que te arrepientas por lo que has hecho. Total, todos vamos al cielo, ¿no? ¿No niega acaso esta afirmación la justicia de Dios sobre el mundo? O sea, Dios deja pasar todos los malos y perversos actos de la gente en esta vida porque sí. Sería un Dios injusto si fuese el caso, pero no. Permite todo tipo de pecado y rebeldía contra Dios y su palabra, imagínense. Entonces, pero sobre todo, esta ideología impide que tú te acerques a Dios verdaderamente. ¿Por qué? Porque, ya lo hemos dicho, nadie puede acercarse a Dios. Es necesario que el hombre pecador sea transformado, que conozca a Cristo y que por medio de Cristo él pueda estar en comunión con Dios. Imagínate estando tú en el cielo, delante de las puertas del cielo, ¿no? Y te preguntan, ¿por qué piensas que puedes entrar aquí? ¿Qué le vas a responder? ¿No? ¿Por qué crees que puedes entrar al cielo? ¿Mm? Eso es algo que lo dejo para cada uno. Otra de las cosas que muchas veces piensan la gente que dice ser salva pero no lo es que se autojustifica. Muchos lo conocen como el legalismo.
el legalismo no va por el hecho de seguir normas rígidas, sino por la autojustificación. Es decir, yo me salvo por lo que hago, por mis méritos. Entonces, los que seguían este pensamiento en la Biblia, ellos pensaban que obedeciendo toda la ley de Dios podían salvarse. ¿Cuál era el problema? El pecado, pues. Que pensaban que, ¿no?, que ya eran libres de pecado. Cuando no es así, delante de Dios todos son pecadores, no hay un justo ni aun uno, dice Romanos, ¿no? Pero vayamos a ver una enseñanza que el Señor Jesús nos muestra en Mateo capítulo 19, del 16 al 22. Y nos habla ahí cómo es que Jesús conversa con un joven rico. Este joven rico se acerca a él y le dice: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Primero nos llama la atención el hecho de que le dice maestro bueno, ¿no es cierto? Y Jesús sabe cómo este joven lo ve y lo considera a él. Por esa razón le dice: ¿me has llamado bueno? ¿Por qué me llamas bueno? ¿No sabes que nadie es bueno sino solo Dios? Con esto Jesús pues no está negando su divinidad. No está diciendo: hoy yo no soy Dios, ¿no? Dios, llámale a Dios bueno, yo no. Muchos tuercen esta escritura, ¿no?, de esa manera para decir que Jesús no es Dios. Acá lo que Jesús le está diciendo con esta pregunta es que piense bien a quién se está dirigiendo él. Es decir, ¿tú crees, bueno es Dios, ¿tú crees que yo soy Dios? Esa es realmente la pregunta, ¿no? Entonces, este joven no consideraba a Jesús como el Hijo de Dios, solo como un buen maestro, nada más. Entonces, lo que continúa diciendo Jesús parece algo contradictorio al mensaje del Evangelio. Nos dice: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ahora, Jesús lo dijo no porque los mandamientos te generen vida, sino porque el que tiene la vida guardará los mandamientos. El hombre está muerto en delitos y pecados, así que no puede. Y con esto Jesús nuevamente quería hacer que este joven abriera sus ojos y admitiera de que está alejado de Dios, muerto en pecado, y de que no puede cumplir la ley. ¿Mm? Seguidamente Jesús comienza a decirle, ¿no?, y darle un tour breve por los mandamientos. Le dices: cumple los mandamientos, ¿no? Con jactancia el joven le dice: ¿cuáles? ¿No? Porque todos ellos lo he cumplido desde pequeño. ¿Qué me falta?, dicen. Es la autojustificación. Dice, como él no se ha identificado, puesto como un pecador, entonces Jesús pues le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes a los pobres, ¿no?, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces, como le dijo, ¿no?, los mandamientos, ¿no? No robarás, no codiciarás. Dijo: todo eso lo he cumplido, ¿no? El autoengaño, ¿no? Entonces le dice, Jesús va y lo lleva al problema que él trata de eludir, el problema de la idolatría por la avaricia que tiene él. Entonces Jesús lo hace evidente y le dice: vende todo lo que tienes y sigue. Despréndete de todo aquello que te está impidiendo admitir tu pecado y venir a mí. Y dice que este joven pues se puso triste y se fue, porque tenía muchos bienes, ¿no? Ahí Jesús pone de evidencia un corazón atrapado por la avaricia, ¿sí? ¿De qué manera, si uno tiene un temor acerca de no ser salvo, tiene que preguntarse: ¿yo soy salvo por mis obras? ¿Mm? Jesús concluye esto diciendo que los ricos difícilmente entrarán en el cielo.
no porque ser rico sea malo, sino porque sus bienes y sus obras le hacen pensar a este joven rico que posee todo lo que necesita y ya tiene lo necesario y no necesita de Dios. Hermanos, Dios juzgará nuestra conducta, ¿no? A la luz de su palabra, pero sobre todo no solo nuestra conducta, sino las motivaciones de nuestro corazón que nos llevan a las acciones. Entonces, si yo he obedecido a Dios, ¿con qué motivo lo he obedecido? He hecho una acción buena, ya. ¿De dónde nace esa acción? ¿Viene para glorificar a Dios o por tus motivos personales? Recordemos el primer mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, ¿no? Entonces, ¿de qué manera estoy obedeciendo a Dios? ¿Con un corazón entregado a Él, amando a Dios o amándome a mí? Otra de las cosas que las personas que piensan que son salvas, pero no lo son realmente, es acerca de ritualismo. Mucha gente piensa que por ostentar un cargo religioso, como sea de un sacerdote, un obispo o incluso un pastor, ya son salvos. Hay gente que dice: no, pero yo he participado en los sacramentos de la iglesia, yo me he bautizado, ya soy salvo, yo he estado en la cena del Señor, he comido el pan, el vino, esos sacramentos hacen que yo sea salvo, dicen. Otros dicen: no, yo asisto a la iglesia todos los días, la iglesia me hace salvo. Estos son otros errores. Los fariseos asumían que la circuncisión los hacía salvos. Somos el pueblo de Dios y por eso se jactaban de la circuncisión. Por eso seguían muchos tipos de rituales de purificación. Por eso anteponían todas sus leyes por encima de la palabra del Señor. Pensaban que ya tenían ganado el cielo. Los sacramentos ahora, el hecho de venir a la iglesia, es algo muy importante. Es algo que todo cristiano debe de hacer, sí, pero estos no son objetos de salvación. Recordemos, la iglesia nos salva, el cargo de pastor nos salva. Lo que te salva no es un objeto, es un sujeto, el sujeto de Cristo. Cristo es la persona que salva. Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice, y es esto escrito a esta iglesia para aclararles qué es lo que realmente salva, qué es lo que le da seguridad a ustedes para que no desconfíen de que Cristo les ha dado completa salvación. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces está más que claro, nadie puede ser justificado, ser llamado inocente delante de Dios o sin culpa alguna, si no es porque ha tenido fe en la persona de Cristo. Ahora, pero ¿qué pasa con aquellas personas que son salvos? ¿No? ¿No? Pero no saben que son salvos. Porque somos cristianos, sí, pero ¿cómo sabemos que somos cristianos? Porque muchas veces hay ahí un tema, un problema. Entonces, puede haber muchos que han nacido de nuevo, sus vidas han sido regeneradas, pero no tienen muy en claro su estado. Entonces, piensa, quizá dicen, yo no me acuerdo el momento en que Dios me dio vida, en que yo me volví cristiano, no me acuerdo el momento exacto y creo que es por eso que yo tengo miedo de no saber si soy salvo. No me acuerdo ni el día, no me acuerdo ni la hora, no me acuerdo ni qué estaba haciendo, si estaba en la iglesia, si estaba fuera de la iglesia o estaba en el auto, no sé. No sé en qué momento me convertí en Cristo. Otros dicen, ¿no? Hay gente que dice, ¿no? Que si tú no te acuerdas el día que fuiste salvo, no eres salvo. Eso está mal.
Hay gente que, pues, incluso puede que se acuerde la temporada en que pudo haber sucedido esta experiencia. Pero lo que cuenta no es que si te acuerdes que hubo o no. Lo que cuenta es la experiencia personal que tuviste con Jesucristo. Y no me refiero a una experiencia sobrenatural, que veas visiones o que te queme el pecho o el corazón, no. La experiencia personal es que tú te hayas rendido a Cristo, que hayas escuchado la voz del Espíritu Santo, que te hable a la conciencia y que te hace venir a Él. Ujú. Hay gente, pues, que dice, no, yo soy salvo, tengo seguridad de que soy salvo porque siento que algo quema en mi espíritu. Hay otros dicen, no, es que esa vez, no sé, soñé con algo, ¿no? Soñé con el cielo y es por eso que soy salvo. Esas cosas, ¿no? Aunque son llamativas, no son una seguridad una aseguranza de salvación. ¿Cómo realmente podemos estar seguros? Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 10 nos dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Necesitamos entender de que yo soy salvo no porque yo vine a Dios, sino porque Dios me eligió. Y acá salen estas palabritas, ¿no? Vuestra vocación y vuestra elección. Entonces, permanezcan firmes en la elección en la cual Dios ha hecho. Si tú eres consciente de que no viniste a Dios, sino que Dios te trajo a Él, entonces es una buena señal. Recordemos bien que los elegidos somos elegidos por la gracia de Dios, no por nuestros méritos. Somos elegidos no porque Dios vio que en el futuro seríamos buenas personas, sino porque al contrario seguiríamos siendo malas personas. Y en su gran amor escogió transformar nuestra vida para servirle. Dios nos escoge y a su debido tiempo nos llama para servirle. Juan capítulo 17 podemos ver acerca de la oración de Jesús y su intercesión, no solamente por sus discípulos, sino por todos aquellos que creyeren en la predicación de ellos. Vemos el versículo 6 que dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra, y los guardé y ninguno se perdió, excepto estos versículos más adelante, excepto el hijo de perdición para que la escritura se cumpliera. ¿Es cierto? Entonces, aquellos que se perdieron, no fue porque fueron salvos y falló la salvación, sino porque no fueron salvos nunca. Porque aquel que ha sido salvado por Cristo será guardado por Dios durante todo el peregrinaje de su vida. Los que perseveran son preservados. Entonces, recordando un poco, entonces, ¿cómo es que Dios me eligió? Me eligió cuando yo era pecador, me llamó, sin importar si soy de una familia cristiana o de una familia inconversa, no importa. Pero Dios me escogió y el hecho de que uno esté en un servicio presto, escuchando la palabra de Dios, esperando su guía y seguir su buena voluntad. Y una de las cosas que quiero tener claro es si soy salvo o no, entonces es una buena señal. Recordemos, no solamente Dios nos escoge y nos llama, sino que ha regenerado nuestro corazón, nos ha dado vida espiritual. Y ese comienzo de conversión, ¿no? Ya has sido salvado, pero tu vida comienza a ser transformada cada día. Tú has sido justificado gracias al Señor, has sido llamado justo por haber puesto tu confianza en los méritos de Cristo en la cruz. Has sido adoptado como parte de la familia del Señor y ahora, sin importar las dificultades que vengan cada día, cada domingo, eso no te está deteniendo para venir a adorarle. El que persevera, ¿no?
es porque está siendo guardado, ya lo hemos dicho. Es ahí donde tú te vas dando cuenta cómo está cambiando tu vida. Hay un proceso que se llama santificación. Dios te separa más y más del pecado, hace morir el pecado y hace que tú vivas más en el Espíritu. Y va a llegar el día en donde tú vas a ser glorificado, donde tú realmente vas a ser perfeccionado. Pero, y anhelando ese día, tú trabajas continuamente siguiendo esa perfección. ¿Mm? Entonces, podemos tener gran seguridad en nuestra salvación por el testimonio que Dios da de su promesa en su palabra, de que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna, de que hemos sido escogidos, y el hecho de que hemos leído incluso el Salmo 33, creo, ¿no? Nos dice que nos dice que la voluntad del Señor no cambia. Siempre su voluntad se va a cumplir de generación en generación. Entonces, si tú confías tu vida en la buena voluntad del Señor, está bien. O sea, no hay más seguridad que confiar en el Dios inmutable. No hay más seguridad que confiar en su buena palabra. Pero sobre todo vas a darte cuenta de la seguridad de tu salvación por la obra continua del Espíritu Santo que cambia tu vida. Ese proceso del orden de salvación lo va a seguir haciendo el Espíritu Santo en tu vida. Esa conversión, esa santificación, hasta ser glorificado. Tenemos un Dios que no cambia y su voluntad perfecta también que no cambia. Por lo tanto, hermanos, aquellos que son salvos para hacer las buenas obras del Señor. ¿No? Entonces, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial, porque eres tú bueno, misericordioso, teniendo nosotros muchas preocupaciones en la vida, una de las cuales debemos de prestar atención es en la seguridad de nuestra salvación. Somos realmente salvos. Nos llamas a examinar nuestra vida. Nos llamas a tener en cuenta de que si hemos confiado en el Dios de la gloria, en la obra de Cristo en la cruz, no tenemos por qué temer. Si le hemos entregado nuestra vida a Él nos guardará y nos guiará conforme a su propósito, aún en las cosas malas, aún en las cosas que parecen perjudicarnos. Todas las cosas os ayudan para bien, nos dijo la palabra en Romanos. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida que te agrade, una vida que no dude de tus palabras ni de tus promesas, y que te glorifique viendo la obra que sigues haciendo y la que perfeccionarás hasta el día de tu Santo Hijo Jesucristo. En tu nombre, Señor, oramos. Amén.